Buenas tardes, compañeros. Nosotras le vamos a hablar sobre el paradigma humanístico o interpretativo. Mi grupo está conformado por Giselle Palacio y Daniela Padilla y mi persona, Ivy Galeano. Voy a hablar primero sobre lo que es el interpretativismo. El interpretativismo es una perspectiva que emergió como reacción al intento de desarrollar una ciencia natural de los fenómenos sociales. Tiene un enfoque interpretativo que se desarrolla basado en interpretaciones de la vida social y el mundo desde la perspectiva cultural e histórica. Crotty, que fue uno de los filósofos que habló sobre esta perspectiva, considera tres fundamentales que han dado lugar a su nacimiento, como son la hermenéutica, fenomenología, interaccionismo y el interaccionismo simbólico. Les voy a hablar sobre las características de este paradigma. Entre las características se encuentra primero que este paradigma está constituido por unas escuelas idealistas. Otra característica es que el proceso de conocimiento se da por una interacción entre el objeto y el sujeto, es decir, que el objeto no puede estar suelto del sujeto, deben estar siempre íntimamente relacionados. Otra de las características es que su función es precisamente la de interpretar y comprender las conductas verbales o físicas de las personas estudiadas. Este paradigma tiene unos supuestos básicos. Los supuestos básicos son aquellas hipótesis que se toman para estudiar este paradigma o hablar de este paradigma interpretativo. El primer supuesto básico que encontramos es la naturaleza interpretativa y simbólica de los procesos sociales. Eso lo dice Giddens en 1979. El segundo supuesto que encontramos es el contexto como factor significativo social, que lo plantea Erickson en 1989. El tercer supuesto que encontramos es el objeto de investigación es la acción humana y las causas de esas acciones del significado interpretado. El cuarto supuesto es el objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica. Teleológica quiere decir que es el propósito de esta construcción teórica. Bueno, las objeciones. Este paradigma también tiene unas objeciones, es decir, que algunos filósofos cuestionan este paradigma. Por ejemplo, encontramos a Carl y Kevins en 1988, plantean también otra cosa, que la realidad social no nace a partir de las interpretaciones de las personas, sino que esa misma realidad es la que determina cuáles deben ser esas interpretaciones. Estas objeciones que mencioné son algunas de las que podemos encontrar porque hay muchas objeciones. Las objeciones son, como ya lo decía, los cuestionamientos, y estos cuestionamientos se hacen porque este paradigma dicen que solo se basa en un contexto y en la experiencia y la observación, y que no cuenta con unas bases científicas que lo soporten. Aquí tenemos un cuadro que resume lo que es el paradigma humanístico o interpretativo. La naturaleza de la realidad de este paradigma es subjetiva, dinámica, construida y divergente. La finalidad del paradigma es precisamente lo que les había explicado: comprender e interpretar la realidad educativa, los significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones. La relación sujeto o objeto que debe tener el paradigma interpretativo. Se afecta en implicación por parte del investigador o investigadora e interrelación con la realidad y objeto de investigación. El conocimiento del paradigma debe ser ideográfico, es decir, que debe tener en cuenta las explicaciones en un contexto y en un tiempo dado, cualitativo e inductivo.
La metodología que se debe usar es la hermenéutica y dialéctica. La hermenéutica es las interpretaciones es una metodología que utilizan para interpretar. Técnicas para la obtención de información. En estas técnicas se utilizan una estrategias de entrevista en profundidad, observación, participantes y el análisis documental. Las aportaciones en el ámbito educativo que hace el paradigma es un énfasis en la comprensión de la realidad educativa y las limitaciones de la aplicación en el ámbito educativo. Las limitaciones que tiene el paradigma son la subjetividad al ser el investigador el instrumento de medida. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la hermenéutica, que es una metodología utilizada en el paradigma interpretativo. El término hermenéutica fue utilizado tradicionalmente en el contexto de la exegénesis bíblica, asociado a las técnicas y métodos relacionados con la interpretación de dichos textos. El texto actual puede encontrarse alrededor del siglo XVII, pero la interpretación de dichos textos no solo se basaba en la escritura gramatical, sino también en sus hechos históricos. Por esta razón no fue necesario hacer mucho para la interpretación de todos los textos escritos. En el siglo XIX, la hermenéutica evolucionó y pasó de ser metodología filosófica a metodología de todas las expresiones humanas. Friedrich Ast y Friedrich Schleiermacher, el cual ejerció una gran influencia en Dilthey, que intentó establecer la hermenéutica como ciencias culturales y morales, desafiando la afirmación que de las ciencias naturales debería basarse en el estudio de fenómenos. Por tal razón, varios autores comenzaron a reflexionar sobre la esencia del acto de comprender. Entonces aquí se reconceptualizó el término de la hermenéutica, ya no siendo solo una herramienta para la interpretación textual, sino también una herramienta para la interpretación y una reflexión sobre la naturaleza. Pero Dilthey no había sido capaz de resolver un desafío de la hermenéutica, lo cual es una preocupación para los actuales pensadores hermenéuticos como Smith. Y es lo que se conoce como el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es el método más adecuado para las ciencias humanísticas o ciencias del espíritu, para la interpretación del todo y de las partes como un proceso circular. A continuación les voy a explicar de qué se trata el círculo hermenéutico. La primera fase, que es la precomprensión, se trata de una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, como qué ideas tenemos del texto antes de leerlo, qué entendimos del texto en la primera lectura, y al finalizar, qué ideas nuevas tenemos del texto que acabamos de leer. En la segunda fase encontramos reconocer los perjuicios, la cual trata de identificar los perjuicios que surgen de la lectura que se encuentran en el texto. Los perjuicios son aquellas ideas en las cuales para el autor resultan obvias, pero para nosotros no. La tercera fase del círculo hermenéutico es la fusión de horizontes y contextos, la cual trata de relacionar los contextos de los hechos históricos con el ahora. La quinta es aplicar el sentido. Se trata de enlazar casos cotidianos con hechos que ocurren en el texto para una mejor comprensión. Y por último, interrogarse. Finalmente, la comprensión del texto nos lleva a hacernos preguntas tales como ¿qué preguntas tengo para hacerme a partir del texto y qué respuestas les doy a esas preguntas? A partir de la década de los 60, el ámbito de la investigación educativa ha incrementado la literatura metodológica respecto a la hermenéutica, la cual se presenta como una metodología que permite redefinir el método. La fenomenología se deriva del griego phenomenon, que significa manifestarse. La fenomenología es una corriente de pensamientos la cual se basa
de la experiencia subjetiva de los hechos tal cual y cómo se perciben. El movimiento fenomenológico apareció a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las características de la investigación fenomenológica son: primero, interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social. Segundo, estudio de los fenómenos desde las perspectivas de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. Ahora yo les voy a hablar sobre el interaccionismo simbólico. Se sustenta fundamentalmente en una filosofía pragmática. ¿Qué es una filosofía pragmática? Fue una escuela creada en Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charlie Sanders. Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o el significado de las cosas. Esto más que todo tiene que ver con el significado que tiene cada persona en la sociedad. El interaccionismo simbólico explora las comprensiones de la cultura como la matriz significativa que guía nuestras vidas. Es una corriente de pensamientos que defiende que las experiencias humanas están medializadas por la interpretación que las personas más realizan en interacción con el mundo social. El interaccionismo simbólico ha sido desarrollado desde la tradición filosófica del pragmatismo americano, representado en las figuras como William James y John Dewey. Surgen como enfoques al terminar los estudios en los años 40 y 50 de cortes conductivas y positivismo. La figura más representativa de esta tradición es Humbert Brunner, aunque puede situarse en orígenes y en el pensamiento pragmático. El interaccionismo simbólico ha tenido grandes influencias en autores actuales como Hansel Strauss y Barney Klaas.